Hola a todos, estamos acá con Jime. Vamos a hablar sobre la droga del momento, Ozempic, que se usa para bajar de peso. Es una droga bastante vieja, pero está ahora de moda. Y la pregunta del millón es, ¿cómo hacemos o en qué casos se puede pedir que se cubra por parte de la obra social o la prepaga? Contanos, Jime. Bueno, es importante decir que esta droga, como vos dijiste, no es nueva. Lo que pasa es que se volvió famosa. ¿Por qué se volvió famosa? Porque en realidad esta droga ya estaba en el mercado para tratamiento de diabetes y los médicos empezaron a notar este efecto secundario, por decirlo de alguna manera, que es la gran ayuda para bajar de peso. Entonces, dos patologías que están íntimamente ligadas, como es la obesidad y la diabetes, encontraron un punto en común con esta droga. ¿Cuál es el problema? El problema es que la droga Ozempic está en Argentina aprobada para diabetes. Entonces, aquellas personas que padecen de obesidad y que se presentaban a su obra social o a su prepaga pidiendo la cobertura por obesidad, se encontraban con un gran no. Y esto es lo que nos trae al tema de hoy. ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? ¿Qué alternativas tenemos? Y lo que yo te propongo, Maca, es que no solo limitemos esta conversación a los Ozempic particularmente, sino que analicemos otras alternativas que hay en el mercado, que las hay, y que sí y que no, tanto para diabetes como para obesidad o para las dos cosas en conjunto. Bueno, arranquemos igual desde la obesidad, porque además de el Ozempic hay otras cosas que se pueden hacer y la ley de obesidad es una ley que tiene también su larga data, que en algún momento tuvo muchos reclamos de parte de amparos de personas porque las obras sociales y las prepagas no querían cubrir. Vayamos desde el principio principio. ¿Qué es la obesidad para arrancar? Bueno, la obesidad no es muy difícil de que todos entendamos de qué estamos hablando cuando hablamos de obesidad, pero sí es importante delimitar qué considera obesidad la ley. ¿Por qué? Porque la ley de obesidad establece una serie de coberturas que las obras sociales y las prepagas se encuentran obligadas a brindar. Lo que vos mencionabas, Maca, esto de en su momento había generado una ola de amparos, había sido en ese entonces los tratamientos quirúrgicos de cirugía bariátrica, porque antes de que existiera la ley de obesidad, las obras sociales negaban rotundamente este procedimiento quirúrgico, que existe hace un montón, no es algo novedoso, y con la ley de obesidad se establecieron los parámetros de cuándo sí y cuándo no una cirugía bariátrica. Primero hay que decir que la cirugía no es la primera opción ante un tratamiento para obesidad, sino que hay tratamientos que van desde la dieta, ejercicio, hasta algunos fármacos. Hay muchos fármacos que tratan la obesidad, el colesterol alto, los triglicéridos y toda una serie de cuestiones que surgen del análisis de sangre, más allá de las cuestiones que surgen del propio peso del paciente y que son los primeros pasos que hay que cumplir en la ley de obesidad. La cirugía bariátrica está como en uno de los últimos pasos. ¿Cuándo la cirugía bariátrica? Cuando tenés un índice de masa corporal mayor a 40 o mayor a 35 cuando tenés comorbilidades, como por ejemplo que la obesidad se una con una patología de diabetes, una hipertensión arterial o alguna otra patología que pueda incidir, que esté ligada con la obesidad y que obviamente aumente el riesgo de salud de ese paciente. Entonces, en esos casos, el índice de masa corporal se contempla un poquitito más abajo. Edad. ¿Cuándo se puede acceder a una cirugía bariátrica? Podés acceder si sos mayor de 18 años y hasta los 65. Posterior a los 65, la cirugía bariátrica no es una opción dentro de la ley. No quiere decir que no te lo puedas hacer, pero la obra social o la prepaga no te lo va a cubrir. ¿Por qué? Por el alto riesgo de la cirugía en sí misma. Entonces, si a una patología riesgosa como es la obesidad le adicionamos un riesgo adicional, que es el de la edad propia del paciente, entonces eso queda fuera del parámetro de cobertura de la ley.
pero quiero Y te hago volver un una poquito. pregunta, Sí, porque cirugía bariátrica, a mí se me viene a la cabeza la siguiente cirugía que le sigue, que es colgajos. ¿Colgajos están cubiertos o no están cubiertos? es una gran discusión. Es una muy, muy gran discusión. ¿Por qué? Porque en realidad, desde el lado de la obra social o prepaga, lo que te van a decir es, yo esta cirugía no te la voy a cubrir porque es estética. Pero acá viene el concepto que nació desde el punto de vista jurisprudencial de llevar este tipo de casos ante la justicia, donde se gestó el concepto de cirugía estética reconstructiva. No es meramente estético el fin, es de reconstruir, como por ejemplo en los casos de cáncer de mama que tienen que quitarle el pecho por completo a la paciente, luego esa paciente puede hacerse un implante mamario y si bien es técnicamente una cirugía estética, es una cirugía de reconstrucción del ser humano, entendido como una totalidad y obviamente reforzado en el punto de la salud mental de ese paciente, de sentirse un ser humano completo nuevamente y sano nuevamente. En el caso de las cirugías de colgajo, vamos por este mismo camino. Si bien son estéticas, son reconstructivas y deberían cubrirlas. Perfecto. Otra pregunta más. ¿Hay algún procedimiento que hay que hacer para poder llegar a la cirugía bariátrica? Sí, por supuesto. Primero tenés que hacer los tratamientos previos. Tenés que, obviamente, con guía del médico nutricionista que te sigue el caso, vas a tener que hacer dieta, vas a tener que tomar la medicación, si es que tu médico te indica tomar medicación, vas a tener que hacer ejercicio. Y si luego de 2 años de hacer estos tratamientos no quirúrgicos, no lográs el descenso de peso, ahí recién sos un paciente apto para acceder a la cirugía bariátrica. Y acá es donde, donde se torna muy importante esta droga que vos mencionabas, Maca, el Ozempic, porque justamente demostró tener una muy alta efectividad para el control de peso. Y con esto quiero retomar algo que dije al inicio, y es que el Ozempic, o sea, la droga denominada, la droga se llama semaglutida. El Ozempic es una marca comercial. Esa droga en Argentina está aprobada para diabetes, pero hay alternativas en el mercado que ya tienen aprobación para control de peso, como por ejemplo, habrán escuchado hablar de Wegovy. Esa droga también es importada, también es costosa, pero esa tiene aprobación por ANMAT para utilizarse en tratamientos de descenso de peso. Es la misma droga, solo que otra marca comercial y otra dosificación. Y una pregunta, también hay drogas nacionales, ¿no? Sí, el EA tiene su alternativa nacional, tanto para diabetes como para descenso de peso. Obviamente es más económica y obviamente con la droga nacional no corremos riesgo de, si el día de mañana se vuelven a cerrar las importaciones o se vuelven a complicar las importaciones, no vamos a tener este riesgo de, bueno, necesito la droga y no entra, entonces la obra social me la demora. Por lo menos tenemos una alternativa nacional que cumple el mismo parámetro. El médico te puede recetar una, vamos a suponer, más allá de la limitación que tenemos, diabéticos y obesidad que van a ir por distintas marcas comerciales. ¿El médico te puede recetar una marca específica o acá aplica la ley de genéricos? Aplica la ley de genéricos, pero, todo tiene un pero. La regla general es que la prescripción no es por marca. La prescripción de medicamentos siempre va a ser por genérico. En este caso, el genérico es, como dije, semaglutida. Esto aplica para cualquier medicación, ¿eh? Así que esto que voy a decir, sea lo que sea, aplica para todo. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Dónde está la diferencia? Si la droga es la misma. La diferencia puede estar, por ejemplo, en cómo recubren el comprimido o los excipientes que se utilizan en ese medicamento. Los excipientes son partículas no medicamentosas, pero que hacen al medicamento en sí. Entonces,
Si vos tenés ibuprofeno marca, no vamos a decir marcas para que no nos digan que tiramos chivos, pero marca A, y tiene un excipiente al que vos sos alérgico o que tu cuerpo reacciona mal a ese medicamento marca A, el médico puede escribir una justificación, siempre con justificación, y recomendar la marca B. Obviamente, eso lo tenés que presentar en tu obra social o prepaga, lo va a ver auditoría médica, es posible que te pidan análisis complementarios que validen lo que el médico está poniendo y eventualmente te lo van a autorizar, pero la regla general es las drogas se prescriben siempre por su genérico. Perfecto. O sea que uno puede ir con toda la ilusión de decir quiero Ozempic y termina con Wegovy, porque en realidad uno no es diabético y ni siquiera termina con Wegovy, termina con el nacional de Lea y es ese. Ahora, Totalmente. ¿te pueden obligar a una marca? O sea, así como yo no puedo estar obligado yo no puedo obligar a los Ozempic, pero tampoco me pueden obligar al de Lea. Yo voy a la farmacia y elijo el que quiero, ¿o no? Vos podés ir a la farmacia y elegir el que querés. La diferencia que vas a tener es que lo que la obra social te cubre va a ser A o B. Después, si la obra social te cubre A, pero vos igual preferís B, lo podés comprar tranquilamente, pero no lo vas a comprar con la cobertura de tu obra social, lo vas a tener que pagar. Esa Pero, es la diferencia. a ver, la pregunta, ¿no? O sea, sí, Ozempic y Wegovy tiene que ver con que son una para diabetes y otra específicamente para obesidad. Ahora, dentro de todas las que hay para obesidad, importadas y nacional, a mí el médico me prescribe nacional o importada. Yo en la farmacia puedo pedir la droga comercial y elijo de las alternativas de marcas que hay, la que sea, y en cualquiera de esas me tendría que cubrir exactamente lo mismo. No, en Ok, realidad no. ¿Por qué? Porque estos medicamentos no son medicamentos que vos vas a la farmacia y tenés el descuento del 40%. Estos son medicamentos que tienen un descuento mayor. Como son patologías crónicas, vos por ley podés acceder a un 70% de descuento por tu obra social o prepaga. Pero para que eso se materialice en la farmacia, vos previamente tenés que pedirle la autorización, tenés que hacer la gestión de autorizar ese medicamento en tu obra social o prepaga. Lo que quiere decir es que tu agente de salud te va a decir, sí, te autorizo la marca A. Entonces vos vas a la farmacia y si querés el 70% de descuento, tenés que comprar la marca A. ¿Podés comprar cualquier otra marca? Sí, claro, pero no va a ser con el descuento de tu obra social o prepaga. No o es lo sea, la mismo que con marca, los medicamentos del 40%. perfecto, la marca entonces la elige la obra social o la prepaga. Sí. Para la Tener cobertura, sí. para la cobertura. Después uno puede, con la receta, puede comprar al 100% Totalmente. el que le guste. Pero para Exactamente. la cobertura tenemos eso. Y importante ahí que lo nombraste, el tema del empadronamiento. No va a alcanzar con solo tener la receta, sino que también me tengo que empadronar para medicación crónica. Ahora, pregunta del millón. Supongamos que tenemos una persona prediabética o una persona con exceso de peso, pero no que llega a los índices de obesidad. Y el médico le indica arrancar con estos tratamientos porque, otra vez, es prediabético o preobeso, por así decirlo. ¿La obra social está obligada a cubrir esos medicamentos? Si no entras dentro de los parámetros de la ley, en principio la respuesta es no, no están obligados. Ahora, ¿qué puede pasar? En realidad, si vamos a los hechos, es probable que si vos no estás todavía en una situación de diabetes o si no estás todavía en una situación de obesidad, probablemente el médico no te recete medicamentos específicos, sino que te vaya diciendo, bueno, tenés que hacer dieta, tenés que hacer ejercicio, tenés que reducir acá, tenés que reducir allá. Tal vez te dé algún medicamento de control de colesterol o de triglicéridos, pero posiblemente no entre de lleno en darte un medicamento como la semaglutida, probablemente. Ahora, si eso pasa, tendrá que justificar el médico por qué te lo está dando y vos tendrás que ir a la obra social o prepaga a ver si con el justificativo te autorizan. Pero si vos no estás dentro del parámetro de la ley, están validados
a decirte que no en caso de que consideren que el rechazo está bien rechazado. Después, obviamente, que uno puede ir a la justicia y dirimir el conflicto ahí, y será el juez el que decida si tenía razón la obra social en rechazarte o si tenía razón el médico en prescribirte, y ahí se zanja la cuestión. Pero, como parámetros objetivos, si estás fuera de los parámetros de la ley, estaría bien rechazado la cobertura. Y cuando vamos a la justicia, lo decide el juez, o sea, no hay forma de anticiparse, es tener la bola de cristal, saber si el juez va a opinar que le parece que sí, le parece que no, va a depender de cuánto lo convenza al juez, la opinión médica de un lado y la opinión médica del otro, eso vamos a probar. Y lo mismo va a pasar también, pregunto yo, con otras patologías que no tienen nada que ver con la diabetes y la obesidad. Supongamos, por ejemplo, tengo hígado graso y me vendría fantástico que mi cuerpo almacene menos grasas. ¿Puedo pedir Ozempic? En realidad, como prescribir, el médico te puede prescribir lo que considere que es mejor para tu salud, pero en lo que hace a la normativa de salud es bastante taxativa la ley de obesidad en cuanto a qué sí, qué no y cuándo. Entonces, los parámetros que vos puedas tener y que el médico pueda considerar, si no se ajustan a lo que dice la ley, bueno, vos tendrás que decidir si haces el tratamiento costeándolo o si tomás el riesgo de ir a la justicia para ver si el juez valida tu decisión. Exacto. O sea que, en definitiva, Ozempic y Wegovy y todas las marcas alternativas nacionales son específicamente para diabetes tipo 2 y obesidad, y la prepaga o la obra social puede elegir cubrírtelo con cualquier marca comercial de cualquier laboratorio nacional o extranjero. Y el que no esté de acuerdo puede probar de ir a la justicia y ver si puede convencer al juez. Y de antemano no se sabe nada. Hay que probar caso por caso. Aparte, cada caso es especial, no es lo mismo un paciente que otro paciente. Cada organismo y cada historia clínica de cada uno puede tener que funcionó fantástico con Menganito, pero a Sultanito no le funcionó. Así que bueno, eso es más o menos la situación de Ozempic. Y la diabetes también tiene medicaciones crónicas, además de los Ozempic, ¿o no? Sí, totalmente. Hay un montón de medicación para diabetes. Tal vez la más conocida, la más famosa es la metformina, pero hay un montón más. De la misma manera que, por ejemplo, para diabetes tipo 1 se receta obviamente insulina porque es la incapacidad del cuerpo de producirla el cuerpo mismo. Y de insulinas también hay un montón. Entonces, saber que la ley de diabetes establece todo lo que es medicamentos por vía oral para diabetes tipo 2, la cobertura es del 70%, se tienen que empadronar, es decir, que tienen que ir a la obra social, pedir el formulario de empadronamiento para crónicos, van a tener que apuntar la documentación que la obra social les pida, que si ya están diagnosticados es documentación que ya tienen, resumen de historia clínica del médico, estudios de sangre, etc. Y las insulinas me parece muy importante destacar que tienen cobertura al 100%, no al 70%. Lo mismo que tiene cobertura del 100% todo lo que es insumos para control de la glucemia, el aparatito que te pincha el dedo con la lanceta que pones tu gotita de sangre para que te mida la glucemia, e incluso hay dispositivos que ya no son tan nuevos, no son tan novedosos, que son las bombas de insulina. Las bombas de insulina miden la glucemia e inyectan insulina en función a la medición. Se hacen un trabajo más automático, por decirlo así. En vez de que vos te tengas que pinchar, medirte y administrarte o no, lo hace la bomba por sí sola. Y eso también tiene cobertura al 100%. Muchas obras sociales y prepagas, dependiendo de la tecnología que tiene la bomba de insulina, a veces deniegan este dispositivo. ¿Por qué? Porque hay bombas de insulina que son costosas y hay otras que no lo son tanto, pero cuando se solicita una bomba de insulina costosa, generalmente las obras sociales o prepagas suelen denegarlo. También hay que decir que el médico tiene que justificar por qué está indicando el uso de una bomba de insulina. Generalmente se suele indicar en pacientes que tienen picos de glucemia muy lábiles.
No es que si vos tenés una diabetes controlada, vas a ir a una bomba de insulina simplemente porque es más cómodo. Es un dispositivo que está pensado para la seguridad del paciente, porque al medir constantemente puede actuar mucho más rápido que hasta que el paciente se da cuenta que es la hora de medirse la glucemia y capaz tuvo un pico de glucemia que le puede generar un daño. La bomba de insulina busca justamente proteger a los pacientes que tienen picos muy incontrolables de insulina para, obviamente, medicarlos en tiempo y forma. Bueno, y ahí vos dijiste algo que es clave, que las bombas tienen distintos precios y puede ser que se cubran, que no se cubran. Cuando no se cubren es muy importante la justificación médica y siempre está la posibilidad de recurrir a la justicia, pero de lo mismo que decíamos sobre las medicaciones que tienen que ver con el GLP-1, acá pasa lo mismo, va a depender de caso por caso, la justificación no es lo mismo una persona que otra persona, y después hay algo que también es muy importante, que son los costos judiciales. Judicializar no es gratis, no es como otras cosas que quizás uno dice la salud es gratis, la educación es gratis, judicializar no es gratis, y siempre hay que evaluar si vale más la pena judicializar o directamente comprar el insumo de forma particular, asegurarse que uno lo tiene, y hasta a veces quizás es más barato comprar el insumo que pagar los costos de la judicialización. Es una cuestión de que hay que ver cuáles son los costos, básicamente, y evaluarlo. Hay un montón de cosas que valen muchísimo la pena para judicializar, sobre todo lo que tiene que ver con las cosas que son periódicas, porque quizás uno puede decir 100.000 pesos hoy no es tanto, pero 100.000 pesos hoy, el mes que viene, el otro mes, el otro mes, el otro mes, y es algo que está proyectado por tiempo indeterminado, puede ser que en ese caso sí convenga la judicialización. Y bueno, otras cosas que quizás es 100.000 pesos cada 3 años, puede ser que convenga directamente comprar el insumo, no se lo asegura, no tiene que negociar con nadie, no tiene que judicializar nada, no tiene que esperar la venia de ningún juez y directamente lo resuelve. Me parece Pero que con además esto tenemos todo. Sí, ¿qué me decías? te evitas la amargura que es para cualquiera transitar un amparo judicial también, porque más allá del costo económico, hablemos del costo emocional que implica para ese paciente que está atravesando una enfermedad, tener que además litigar por sus derechos. Totalmente, totalmente. Bueno, yo creo que con esto tenemos el tema cubierto. ¿Vos qué opinás? ¿Me faltó algo? ¿Opinás Creo que que dijimos todo lo que está a mano decir. De todas maneras, como siempre decimos, nos viene bien que nos hagan llegar sus dudas. Si algo de lo que dijimos de acá no se entendió y quieren profundizar, o alguna duda que les surja y que no la abarcamos acá, ya saben que la dejan ahí abajo en comentarios. perfecto? Bueno, este formato es nuevo porque antes veníamos estando todas juntas en el sillón compartiendo y hablando a la vez. Cuéntenos si les gusta, si les parece que les gustaría ver más de este tipo de formato o más del otro. Nos interesa saber qué es lo que les gustaría, porque en definitiva estamos armando este contenido para ustedes. Así que déjenos sus comentarios. Si les gustó, por favor el me gusta y suscríbanse al canal que no les cuesta nada. Hasta luego.